Seguir con Habacuc. Su nombre, el nombre Habacuc, suena raro en inglés y suena raro en español. Y para cómo, no se sabe el significado de su nombre en hebreo tampoco. Así que es un nombre que no sabemos nada excepto acerca del hombre que llevaba el nombre. Y no hay fecha en el libro, pero por la perspectiva que él tiene, la perspectiva que tiene él es de una invasión inminente. Así que, como se trata de los caldeos, o sea, los babilonios, podríamos pensar que sería luego del año 609, cuando murió Josías. Y como mencioné ayer, había tres invasiones de Nabucodonosor. Uno en 605, otro en 597 y tercero. Podría ser antes de la primera invasión o de la segunda. Más que esto no podemos precisar. El contexto, lo que consta del libro es una degeneración moral y básicamente la desintegración del sistema de justicia en Judá y la invasión, que era evidente que en algún momento Nabucodonosor iba tomando todas las tierras, no era cuestión si la cuestión no era si lo iba a tratar de hacer, la cuestión era cuándo, porque estaba él tragando todos, ellos estaban avanzando, tomando todo. Entonces la única pregunta era no si lo va a hacer, sino cuándo lo va a hacer. Y la profecía comienza así. La introducción es importante. Dice: oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Amo a ti violencia, sin embargo tú no salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. Entonces la queja de Habacuc no comienza con los babilonios, comienza con el estado moral y espiritual de Judá. Y Habacuc, como hace los justos en cada generación, reclama a Dios por lo que ve alrededor. No es que en el justo que reclama se ve a sí mismo como el ejemplo de la justicia, sino que ve que solo en Dios hay esperanza. Entonces dice Dios: si tú no haces algo, no hay nada más que hacer. Y así se ve la situación del país. Voy a hacerles notar un par de cosas. Uno es que no solamente que hay maldad, sino que la justicia misma, la ley no se cumple, no hay manera de hacer que la ley
sea cumplida, y las personas que pueden hacer lo malo hacen lo malo porque pueden. Para mí eso siempre ha sido el marco de una sociedad que está en plena desintegración. Cuando estamos en una situación en que siempre en cada sociedad, cada cultura hay personas que hacen maldad. Pero cuando hay tanto desenfreno y no hay justicia y las personas hacen maldad porque pueden, quizás ni porque lo necesitan, quizás ni lo quieren lo que van a robar o lo que van a tomar o la violencia, lo hacen simplemente porque pueden. Entonces eso es la situación que ve Habacuc y él reclama a Dios y la respuesta de Dios, porque Habacuc es como diálogo, ¿sí? Entre el profeta y Dios. Dios, ¿qué injusticia? Dios, ¿qué vas a hacer? Y luego Dios contesta. Y lo que contesta es esto, versículo 6. Voy a levantar a los caldeos. Es mi solución. Dicen que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temibles, de él mismo proceden su justicia y su grandeza. Bueno, luego sigue hablando de la rapidez de sus fuerzas. 9. Vienen todos ellos para hacer violencia, su orden de rostros avanza, recoge cautivos como arena. Tiene tanto poderío, dice versículo 10, se burla de los reyes, se ríe de toda fortaleza. Versículo 11, entonces pasará como el viento y seguirá y se le tendrá por culpable, porque hace de su poder su Dios. Eso es alguien que, sí, los babilonios eran muy idólatras, pero en este caso no son idólatras, pero él es tan poderoso que él dice, mi propio poder es Dios. Es algo muy, un dibujo de una maldad y una arrogancia imperial que tiene el rey. Sube otra vez entonces el reclamo de Habacuc. Habacuc no está conforme con esto. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor Dios mío? ¿No moriremos? Oh Señor, para juicio lo has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Y para Habacuc esto está mal. Dice, muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden perfidamente, y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él? Y otra vez en el versículo 15 dice, en la última parte del versículo, los arrastra con su red, los junta en su malla, por eso se alegra y se regocija, por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla. Este es su fuerza. Dios los ha levantado para juicio, pero ellos son peores que las personas que están juzgando. Así dice Habacuc. ¿Y cómo es esto, Dios? Y ahora, el capítulo 2, versículo 1 dice, ahora él va a escuchar la respuesta de Dios. Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Y luego él termina el versículo diciendo, ¿y qué he de responder cuando sea arrepentido? Él está listo a escuchar la respuesta de Dios, aunque Dios le corrija, le diga, no, Habacuc, estás en error, pero se ve ahí la actitud. Dios, no veo, no entiendo.
pero voy a escuchar, porque si me reprende, bueno, voy a responder, pero tengo que estar preparado. Entonces el Señor me respondió, y ahora con esta respuesta vemos que no es solamente que Judá va a ser juzgado, sino que el mismo imperio babilónico va a ser juzgado. Y habla de una visión. Es la visión del castigo de Babilonia. Ahora dice, así es el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Contraste, el orgulloso y quien vive por su fe. Justo el hombre que vive por su fe. ¿Dónde encontramos esta frase otra vez? Lo encontramos en Romanos capítulo 1. Romanos 1. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces Pablo toma esta declaración y la pone como una piedra, fundamento para su argumento en Romanos. Y siglos después, un monje, Martín Lutero, estudiando el libro de Romanos, está capturado por la verdad de este versículo y pasa mucho tiempo meditando sobre ella. Y en base de esto, en su estudio de Romanos, se da vuelta a todos de siglos de teología católica para insistir en la justificación por la fe. Pero nosotros vamos a ver cómo se aplica esto en el caso de Habacuc. Ahora, Pablo aplica este versículo frente a la... Oh, gracias, hermano. Pablo aplica esto aplica esto al tema de la condenación, la justa ira de Dios que cae sobre el hombre. Eso es el tema de Pablo, y que el justo vive por su fe frente a esta ira de Dios. Pero en el caso de Habacuc, en esta situación, el castigo que viene en ese momento es el castigo de los babilonios. Entonces, ahí vemos como una verdad en el Antiguo Testamento que es realizada justamente frente a este castigo que se viene. En el Nuevo Testamento es aplicado a cada hombre frente al juicio de Dios por sus pecados. Pero aquí Habacuc es uno de los pocos rectos en Judá que aún vive por fe en Dios. ¿Y cómo es que ellos van a vivir frente al castigo de Dios? Entonces, el mismo principio espiritual, pero es otra situación. Ahora, entonces Dios va a pronunciar muchas cosas en contra de los babilonios, especialmente sobre su arrogancia y, a ver, para no dilatar demasiado, vamos a comenzar con el versículo 12, capítulo 2, versículo 12. Hay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. ¿No viene del Señor de los ejércitos que los pueblos trabajen para el fuego?
y las naciones se fatiguen en vano, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Frente a esta realidad que es en el versículo 14, que creo que no seríamos equivocados al decir que por un lado podemos ver el cumplimiento en la predicación del Evangelio y también podemos ver un cumplimiento aún más universal en el tiempo del cumplimiento del reino de Dios en la tierra. Entonces, en ambos aspectos, ahora por el Evangelio y después de la venida del Señor, cuando está todo definido y no habrá ninguna boca, ninguna rodilla que no sea doblada. Ahora, seguir entonces, bueno, hay una fuerte condena de la idolatría en los versículos 18 a 20. Y después de esto viene una oración de Habacuc. Realmente la oración de Habacuc comienza en el versículo 2 y es una oración muy parecida a muchos de los salmos. Inclusive, y eso es algo que tengo que hacer como he hecho con la oración de Jonás. Es como si Habacuc estaba haciendo otro plagio santificado, usando los conceptos de los salmos, los conceptos teológicos de los salmos, y haciendo una hermosa poesía. Y en esto él celebra el juicio de Dios, el libro termina con una confesión que hace el profeta. Termina en esa confesión que hace, comienza en el versículo 16. Y vemos la respuesta de ahora eso, lo que pasa antes del versículo 16 es bien universalizado al juicio de Dios sobre los babilonios y a su cuidado y su vindicación de los judíos, eventualmente rescatándolos, eventualmente buscando a Babilonia. Pero en el versículo 16, como el libro comenzó, acuérdense, se cierra el círculo sobre el final del libro. Como el libro comenzó con la queja de él sobre el estado de Judá, y luego él sigue en su diálogo con Dios, ahora con su queja en cuanto a la venida de los babilonios. Pero termina con esta confesión. Dice versículo 16, oí y se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque él sabe que vienen los babilonios, ¿cómo puede él estar confiado? Dice versículo 17, aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las siervas,
y por las alturas me hace caminar. Para el director del coro, con mis instrumentos de cuerda. Con esto termina. Así que se ve la confesión de confianza en el Señor frente a algo que tendría que haber sido tan tremendo como la llegada de los babilonios con su ejército, con su crueldad. Es un libro profético que vemos por un lado como esa gran verdad de que el justo vive por la fe fue tomado por Pablo y universalizado a la situación de la pecaminosidad y a la ira de Dios que cae con justicia sobre todos los hombres. Que fue universalizado así y aplicado al pecado de todo hombre. Pero aquí también un hombre como Habacuc, que por su fe, aunque él no entendía bien quién era Cristo, pero por su fe, él también es uno de ellos justificados por su fe en cuanto a la ira de Dios. Pero también, viviendo por la fe, ¿cómo es que puede vivir por la fe cuando se viene algo que en lo temporal es tan terrible? Así que vemos este principio bíblico aplicado en dos situaciones. Vamos a pasar a Habacuc. Vamos al libro de Daniel. Bueno, Daniel es demasiado largo para los detalles. Vimos un poquito anoche en cuanto a su visión del Hijo del Hombre, de los 70 semanas, pero es muy poco. Pero Daniel, ahora con Daniel estamos en otro tiempo, estamos en el tiempo en que están en el exilio y si intentamos ubicar a Daniel en el tiempo, en la primera invasión de Nabucodonosor en 605 años antes de Cristo, es entonces cuando fue llevado Daniel a Babilonia. Él y algunos otros judíos, él y sus amigos jóvenes muy prometedores en cuanto a su capacidad intelectual, en cuanto a su carácter. Y bueno, el rey Nabucodonosor, que aunque un hombre arrogante, también era obviamente un hombre de mucho talento. Y él sabía reconocer el talento. Y la idea fue, bueno, fue poner esos recursos humanos a mi servicio. Y obviamente Daniel y sus amigos eran personas, hombres jóvenes, muy aptos para el servicio. Así que, bueno, los comenzó a hacer pasar por su entrenamiento. Vamos a buscar. Tenemos esa historia como ellos, ustedes conocen la historia como ellos fueron fieles, aunque con riesgo de caer de caer del favor o quizás algo peor si la prueba de la comida no funcionara, pero Dios que es fiel los
sostuvieron y bueno, fue reconocido. Eso realmente redundó en su favor, no en su contra. Entonces ellos aprenden la literatura, las artes, la historia, todas esas cosas para estar en condiciones de ayudar en el gobierno real. Algunas cosas que voy a comentar. El libro está escrito en tercera persona en los capítulos 1 al 3 y 5 y 6. Entonces, habla como, y Daniel hizo esto, o Sadrach, Mesach, Abednego, ellos hicieron esto, el rey hizo esto, todo en tercera persona. Pero en el capítulo 4 es Nabucodonosor que cuenta su propia historia. Luego, del capítulo 6, es Daniel que cuenta en primera persona su experiencia y también, bueno, las visiones, básicamente las visiones y los encuentros que él tuvo con los ángeles. Daniel siendo exiliado desde, vamos a decir, 605, 603, bueno, pero más o menos en ese tiempo, él sigue, la última cosa que tenemos escrita por él es en el primer año de Ciro, que lo habría hecho un hombre muy anciano. No sabemos, entonces recibe una revelación en el primer año de Ciro recibe su última profecía en el tercer año, no el tercer año de Ciro, en 536, así que una muy larga carrera. Ahora, como el libro está escrito en parte por él y en parte por otras personas, se supone, bueno, los liberales se supone que Daniel fue escrito como 300 años de Cristo, pero creo que sería más sensato suponer que todo el material fue juntado no mucho después de su muerte. Se juntaron los que escribieron otros y lo que escribió él mismo. Se juntó todo en el mismo libro. Y los judíos tenían acceso a Daniel por varios siglos, entonces no es posible que como algunos dicen, no es posible que fuera recién compilado en el año 300 o 250. Eso realmente no tiene apoyo. Así que Daniel y también Ezequiel se escriben en un tiempo muy interesante. Vamos a considerar el contexto. Dios eligió a su pueblo para ser una nación teocrática, que él era el rey. Con sacerdotes y con profetas cuando él les envió los profetas y con tabernáculo, después con el templo. ¿Cuál es la situación ahora? No tienen rey, no tienen templo, los sacerdotes no pueden hacer su función sacerdotal porque no hay ni tabernáculo, no hay templo. No tienen tierra propia. De las cosas que pertenecían a su pacto con Dios, a ellos les falta casi todo. Ni templo, ni sacerdocio, ni rey, ni tierra. Y le tocó a Ezequiel profetizar en ese contexto, y le tocó a Daniel también profetizar en ese contexto. ¿Y qué es lo que Dios va a decir a ellos? Mientras ellos estaban en su país, en su tierra,
ellos podrían decir, bueno, así estamos por la gracia de Dios. Y Dios nos defiende. Ahora están bajo el castigo de Dios. ¿Y cuál es la manera en que ellos puedan servirle con confianza? ¿Dónde está Dios? ¿Y dónde está el plan de Dios? Y es justamente en este contexto que Dios da sus mensajes a Daniel. Ahora, los mensajes que él da a Daniel tienen que ver con los planes de Dios para el resto de la historia. Por eso las 4 bestias en el sueño de Nabucodonosor, los 4 imágenes, estatuas de Nabucodonosor. Por eso que Dios rescata a los compañeros de Daniel en el capítulo 3 del horno de fuego. Y por eso Nabucodonosor está humillado en el capítulo 4. Por eso él busca y termina con los babilonios en el reino de Belsasar. Por eso defiende a Daniel en la fosa de los leones. Pero vamos ahora a ver que hay textos que son claves para entender cuál es el propósito con el cual fue escrito Daniel. Daniel 2, 44 y 45. Eso es luego es la interpretación del sueño de Nabucodonosor. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y ese reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Si tenemos la profecía de un reino, que salimos del reino teocrático, ahora, pero luego de esos reinos del hombre, Dios establece su reino eterno. Bueno, luego tenemos 34 a 37. Y esto es lo que confiesa Nabucodonosor luego de que Dios lo humilla. Versículo 34. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Su dominio eterno, su reino permanece. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo, y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano y decirle, ¿qué has hecho? Después de ahora lo que pasa en el capítulo 5 con Belsasar, tenemos la misma conclusión. 17, 18. Oh Rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad, y a la causa de la grandeza que él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería mataba, a quien quería dejaba con vida, exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció, en su arrogancia fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Fue echado de entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de las bestias y con los asnos monteses tuvo su morada.
Se le dio a comer hierba como el ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Y luego pronuncia el juicio de Dios sobre Belsasar. ¿Dónde está el Dios de Israel? No tiene nada. ¿Cuál es la afirmación de Daniel? Que Dios sigue siendo soberano, con o sin. Con o sin su presencia en la tierra, con o sin su rey, con o sin el templo, sigue siendo Dios. Los reyes que ahora están dominando están ahí por la voluntad de Él. Luego, la lección que aprende el rey Darío. Seis 26. De parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre y su reino no será destruido y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Y finalmente lo que dice en cuanto al Hijo del Hombre. 7, 13 y 14. Seguí mirando. Y esto también es una visión que se da después de esos reinos, ¿sí? Esos reinos terrenales simbolizados por las bestias, ¿sí? A las demás, 12, a las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de la vida por un tiempo determinado. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo. Venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, luego de decir de varias maneras y a la luz de distintas situaciones en los tiempos de Daniel, que Dios es soberano, que es Dios que dispone de los reinos de la tierra, que es Dios que pone y quita, terminamos con esto, en que el dominio es dado al Hijo de Hombre. Ahora termina con el concepto de que no será que este mundo va a durar siempre y siempre va a haber otro reino terrenal, siempre va a haber otro rey. Y Dios sí es soberano, pero eso es un ciclo que no se termina, ¿no? La visión de la historia que nos da el Antiguo Testamento en los profetas es una que el que viene es quien también reina, ¿sí? Y eso está muy claro en el libro de Daniel. Ahora vamos a ir derecho, no vamos a tomar otro descanso. Vamos a ir derecho por Ageo y Malaquías, ¿sí? Bueno, Ageo es corto, como Dennis va a hacer su proyecto con Ageo y va a terminar en un día y ustedes van a estar trabajando por muchas semanas. Y creo que es lo que está pensando, no sé. Pero Ageo Ageo escribe luego del exilio. Ahora han regresado, ¿sí? Han regresado y ahora otra vez Dios les ha puesto en su tierra. No tiene rey,
y todavía le falta el templo. Está en proceso, pero tiene tierra y están en el proceso, pero están marchando muy lentamente con el templo, no tiene rey. Ahora vamos a ver el libro de Ageo, vamos a abrirlo. Él es contemporáneo exacto de Zacarías. Vemos las fechas, dice el año segundo, bueno, eso es en el año 520 antes de Cristo que ocurre esto. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero, vino la palabra del Señor. Capítulo 2. El día 21 del mes séptimo, el mismo año, segundo año del rey, mes séptimo, entonces 21, día 21, entonces estamos con un mes más 21 días. Después, el día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta. Mes noveno, entonces desde la primera profecía, sexto día primero, entonces ya tenemos 3, 6, sexto al noveno, tenemos 3 meses, día 24, entonces 3 meses, 24 días. Todo esto ocurre en un tiempo muy corto. Ahora vamos a ver a Zacarías. En Zacarías 1:1, en el octavo mes del segundo año de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías. Segundo año, octavo mes. O sea, 2 meses después del primer oráculo a Ageo. Luego tenemos otro, 1:7. El día 24 del mes undécimo. Ahora tenemos undécimo. Y tenemos desde la primera profecía de Ageo, tenemos 5 meses y 24 días. Esas profecías ocurren en el mismo tiempo. Ahora, no es, o sea, por lo menos la primera parte de Zacarías, porque luego hay mucho más en Zacarías. Y no necesariamente que esto fue dado en el mes undécimo, el resto, pero por lo menos probablemente el resto del capítulo 1, lo más probable es que fue dado en este día 24. Y hay mucho más que probablemente fue dado después. Pero ellos profetizan, seguramente se conocían que ambos están profetizando en Jerusalén. ¿Cuál es el mensaje que tiene Ageo? Primer mensaje es 1:1 al 5, que él les hace notar, ustedes están andando mal. Las cosas no van bien. Siembran, pero la cosecha falta, comen, pero no es suficiente. Beben, pero ni pueden embriagarse. Bueno, tal vez esto no es tan malo, pero indica que hay una falta de muchas cosas. Se visten, pero nadie se calienta. Y Dios dice, tengo motivo para esto, porque ustedes no están cumpliendo conmigo. Justamente el cumplimiento en este caso es el templo. Terminando el versículo 9. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Y esto es
por qué las cosas están pasando. Ahora, ya, el segundo oráculo, segundo mensaje, en el un mes y 21 días después, otra vez. Y esto es otro mensaje, porque ellos están viendo al templo, que el templo es a la luz de lo magnífico que fue el templo de Salomón. Esto es una cosa, parece casi una burla del templo original. No es tan adornado, no tiene la misma riqueza, no tiene el mismo tamaño. Pero en este caso el Señor no les reprocha. En el versículo 6 dice, una vez más dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones. Bueno, y después surge la profecía en el versículo 9. La gloria, pero el versículo 8, mía es la plata y mío es el oro. Para que ellos no piensen, bueno, nosotros hemos comenzado a tomar en serio edificar la casa. Pero Dios les recuerda que ni la plata ni el oro es de ellos, sino que es de Dios. Y les asegura que esta casa, por más que parece poca cosa, tiene una gloria futura. Después, versículo 10. Él les hace ver que son realmente inmundos ellos. Ellos no es que son dignos ellos. Porque Él da la enseñanza acerca de si los sacerdotes llevan algo inmundo, ¿qué va a pasar? Bueno, ellos van a quedarse. Así es este pueblo, versículo 14, así es esta nación delante de mí. Y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen inmundo es. Pero luego viene la palabra de esperanza. Versículo 15. Antes que se pusiera piedra sobre piedra, en aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. Y así, esto es un eco de lo que Dios reclama en el capítulo 1. Ustedes no tienen cosecha, no les satisface lo que tienen. Y antes era así. Pero el día 24 del mes, eso es la segunda profecía en el mismo día. Versículo 10, día 24 del mes noveno, una profecía. Más tarde en el mismo día, otra profecía. Y eso es una profecía de esperanza. Dirigido a Zorobabel, que era uno de los descendientes de David. Y habla que le da ánimo a él. Pero esta profecía no fue cumplida directamente en él. Pero es interesante leerlo. Yo estremeceré los cielos y la tierra, invocaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Invocaré el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos de sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. Bueno, entonces Ageo es un reproche muy directo de parte de Dios por su falta de consecuencia con sus responsabilidades con el templo. Dios les había restaurado a la tierra por su gracia y ellos ahora están tomando las cosas de Dios como de poca importancia. Bueno, todos sabemos que hay movimientos en la iglesia que toman a Ageo como texto de prueba para
sus programas de construcción. Y hasta cierto punto podríamos decir que si Dios nos está guiando a construir algo, que debemos de comprometernos con esto. Sin embargo, si hay un principio ahí, pero la idea falla en varios aspectos teológicos, y uno es que el templo de los cristianos no es un edificio físico, sino es la misma, encontrada en la misma congregación en la cual nosotros somos, como dice Pedro, las piedras vivas. Y si bien debemos de dar prioridad a la edificación del templo, sería mejor aplicar esto según el sentido en que nosotros no buscamos un edificio para ofrecer sacrificios, sino que tenemos a Jesús y que nosotros somos la casa en que Él habita. Dicho claramente en Efesios 1 al 3, dicho claramente en 1 Pedro 1 y 2, y más brevemente en otros lugares. Pero al principio sí, de dar lugar a esta obra de Dios por encima de nuestra conveniencia, de nuestras pertenencias, de lo que simplemente corresponde a nosotros particularmente. Así que una enseñanza, un vigente para hoy. Sí. Bueno, vamos ahora a Malaquías. Zacarías, otro libro muy interesante, pero vamos a saltar a Zacarías y ir a Malaquías. El nombre de él quiere decir mensajero. Es de la misma raíz de la palabra para ángel, ¿sí? La palabra en hebreo para ángel. Y porque su nombre significa esto, algunos han dicho, entonces, esto no fue su nombre, es nombre simbólico. Pero, ¿por qué pensar así? El hecho de que su nombre significa algo no quiere decir que él no existe. Él es mensajero, pero también bien podría haber sido el nombre de un hombre real. En cuanto al tiempo, no tiene fecha, pero muchos han dicho, y yo estoy de acuerdo con ellos, que los temas que están tratados por Malaquías parecen mucho a los temas en el libro de Nehemías. La falta de fidelidad matrimonial, que los israelitas estaban siendo atraídos a casarse con mujeres no israelitas, que al menos los mismos sacerdotes estaban fallando en su ministerio. Esas cosas, la falta de ofrendas y diezmos, todas esas cosas que vemos en Nehemías, aunque esto no es una prueba absoluta, pero parece muy razonable. Pero las lecciones espirituales realmente son para todos los tiempos. Así que vamos a decir que Malaquías más o menos quizás el año 440 antes de Cristo, 430. Vamos a verla, ir tomando viendo la estructura literaria de Malaquías, que es bastante sencilla, pero nos ayuda en nuestro estudio y en nuestra predicación sobre Malaquías. Bueno, comienza con
lo que él dice en cuanto a Esaú y Jacob. Y esta profecía está en contra de Edom. Y bueno, hemos visto en otros libros también el juicio de Dios sobre Edom. Pero no voy a... Y bueno, Pablo luego toma esto como viendo la elección de Dios en Malaquías 1:1 al 4. Dios ve la elección de Dios porque antes de que Esaú o Jacob habían hecho algo, ni habían nacido, Dios había elegido a Jacob. Entonces, no incluye sus méritos. Y eso es la conclusión que Pablo toma en Romanos 9. La elección de Dios sin consideración de sus méritos, simplemente marcando la prioridad de la elección de Dios. Y eso es lo que, esto es lo que Dios obra según su voluntad y no según nuestros méritos. Bueno, entonces, el resto del libro no tiene nada que ver con Edom. Pero es un libro en el cual es escrito con una estructura de como un fuero legal, donde como en una corte de justicia, donde hay una carga levantada contra alguien y esa persona tiene la oportunidad de responder y luego la persona que trae la carga tiene la oportunidad y los abogados van examinando a los testigos y tienen la oportunidad de ir a los abogados preguntando para los dos lados de la cuestión para establecer si es inocente o si es culpable. Más o menos es lo que sucede aquí. Pero el querellante es Dios y el que está recibiendo la denuncia, o es quien es blanco de la denuncia, son los judíos. Así que vamos a ver esta estructura en el libro 1:6. Viene una carga en su contra, responden y luego Dios responde. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Dice Dios. Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor. Después, dice el Señor de los ejércitos a ustedes, sacerdotes, dirigido contra los sacerdotes. Pero ustedes dicen, esto es la réplica de ellos, ustedes dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Ahora la respuesta de Dios, en que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar. Otra vez ellos contestan, y ustedes preguntan, ¿en qué te hemos deshonrado? Respuesta de Dios, que dicen la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Cuando presentan un cojo o enfermo, ¿no es eso malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? Ahora pues, ¿no pedirán ustedes el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de su parte, ¿los recibirá Él con benignidad? Eso de Dios. Y luego Dios pronuncia en su contra, sería mejor cerrar el templo. Sería mejor dejar que el altar se enfríe, que no se ofrezca nada.
Y el principio teológico detrás de esto, versículo 11. Y en cada una de las partes vamos a ver que hay un principio teológico en cuanto a quién es Dios, que es la razón por detrás de su queja. Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal. Porque grande será mi nombre entre las naciones. Pero ¿qué es lo que hacen ellos? Lo profanan. Y ellos se aburren y se molestan que tienen que hacer algo para Dios. Dice versículo 13, con indiferencia lo desprecia. Capítulo 2. Y ahora para ustedes, sacerdotes, es este mandamiento. Si no escuchan, si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, no pronuncia maldición sobre ellos. Y luego sigue con otra justificativa, Dios, que justifica porque Él está enojado con ellos. Dice, yo hice un pacto con Leví. Dice, mi pacto con él era de vida y paz. Y él me reverenció y estaba lleno de temor. La verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad. Era parte de la función divina que Dios había dado a los sacerdotes. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría. Eso hemos visto en conexión con los profetas, que los profetas hablaban la palabra de Dios, pero también los sacerdotes, aunque no recibieran nuevas profecías, tenían que ministrar la palabra que Dios ya había dado en la ley. Bueno, ahora sigue otra denuncia a partir de 2:13. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros? Y esta vez ellos no tienen respuesta, pero Dios lo hace como abominación, que ellos no son leales, y se ve que está haciendo referencia al matrimonio. Dice, porque los han profanado los santuarios del Señor que Él ama, y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto. O sea, con esto se ve que Él no está haciendo una denuncia a Judá como si ellos fueran una sola hombre, sino que Él está diciendo, hay muchos hombres entre ustedes que están haciendo este tipo de casamiento. Y otra denuncia más. 13. Otra cosa hacen, cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda, ni la acepta con agrado de su mano. Y ustedes dicen, ¿por qué? Es la réplica de ellos. Ahora, la respuesta de Dios, pero que el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo mientras buscaba una decencia de parte de Dios? Presten atención pues a su espíritu, no seas desleal con la mujer de tu juventud. Ahí está hablando de la fidelidad en el matrimonio entre ellos. Y el concepto es esa idea de tener un remanente del espíritu y de así en obediencia cumplir con el deseo de Dios
de que haya una descendencia de parte de Dios. Está hablando de los padres y de la familia. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura. Presten atención, pues a su espíritu y no sean desleales. Aquí la verdad teológica es que está íntimamente relacionada la fidelidad entre el matrimonio y la fidelidad al pacto de Dios, y que esto tiene consecuencias espirituales que son ineludibles. La receta, pues presten atención a su espíritu, no sean desleales. Otra carga, 2:17. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Ellos dicen, ¿en qué lo hemos cansado? Respuesta de Dios cuando dicen, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor, y en ellos Él se complace. ¿Dónde está el Dios de la justicia? Aquí es otra la queja, que dicen, ¿de qué sirve obedecer a Dios? Porque los malos son los que son prosperados. Ahora, hay una diferencia entre lo que estaba haciendo Habacuc y lo que hacen ellos. Porque se ve que Habacuc era un hombre dispuesto a recibir la palabra de Dios, y que era un hombre que sabía vivir por la fe. Pero en este caso, uno lo ve a lo que ellos hacen como pretexto. Dicen, mire, fulano hace esto, el otro hace esto, y Dios no hace nada. Y si fuera el caso que ellos estuvieran obedeciendo a Dios, tendría una coherencia en lo que dicen, pero no lo están haciendo. Ellos mismos no lo están haciendo. Por eso, la manera en que Dios los contesta. Yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Citado después para el ministerio de Juan el Bautista. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Creo que eso está dicho irónicamente. El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Pero no buscan a Dios en su templo. No se complacen en su pacto. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavaderos. Sigue hablando del juicio de Dios. Dice, versículo 5, me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso, contra los que oprimen. Sigue así hablando de ellos. Y llegamos a una queja final, o una querella final, legal. 7. Desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí, y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, ¿cómo hemos de volver? Otra vez ellos contestan contra Dios. Dios dice, robará el hombre a Dios, pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Y esto nos hace pensar también en el libro de Ageo, ¿sí? Y traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Así Dios contesta a ellos. Ahora viene el final. Las palabras de ustedes han sido duras contra mí, dice el Señor.
pero dicen que hemos hablado contra ti. Ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperarán los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. Y esta vez no es que Dios responde, sino que hay es algo que no esperamos. Entonces dice, los que temían al Señor se hablaron unos a otros y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante de él un libro memorial para los que teman al Señor, para los que estiman su nombre. Y de una promesa del Señor. Ellos serán míos. Y el día en que yo prepare mi tesoro especial, los perdonaré como el hombre perdona al hijo que le sirve. Y entonces volverán a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esa es la respuesta a su queja en el versículo 15. Y finalmente termina con el anuncio de lo que Dios va a hacer algún día. Viene el día ardiente como un horno, y los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego. 2. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros del establo. Finalmente, 4 a 6, la ley de mi siervo Moisés, el ministerio del profeta Elías, y la promesa que él hará volver al corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres. Cosa que yo subrayé el otro día cuando mencioné el vínculo entre el compromiso mutuo entre esposos, entre padres y hijos, y que esto es una marca de un pueblo que está siendo consecuente con su pacto con Dios, que Dios ha hecho con ellos. Bueno, con esto creo que es muy apropiado que el canon del Antiguo Testamento de los profetas termina con Malaquías. Es muy adecuado porque esa es una palabra que apunta directamente y fue la última palabra profética en el Antiguo Testamento por 400 años hasta que comenzó el ministerio profético de Juan el Bautista. Interesante. No sé si hay una